Hola a todos, soy Komura, principiante del violín. Gracias por visitarnos de nuevo. En el vídeo número 29 de esta serie vamos a hablar con el siguiente tema: el auténtico truco para mantener una melodía fluyente sin nada de corte. Este tema surge como la continuación de lo que habíamos hablado en los vídeos anteriores, así que si no habéis visto los anteriores, es posible que os cueste comprender de lo que voy a hablar hoy. Si alguien ha encontrado este vídeo hoy por casualidad, es mejor que vea primero desde el vídeo 22, secreto 1, de la mano derecha, en orden. Cuando observaba los vídeos de solistas en YouTube, me llamó atención al ver que algunos solistas tocaban la melodía larga sin ningún corte del sonido. La melodía continúa sin nada de corte, como si fuera el agua fluyente del río. Pensaba que había alguna técnica especial para conseguir esto. Sin embargo, observándoles bien, he tenido un descubrimiento sorprendente. Así que hoy voy a hablar de esto. En el vídeo anterior hemos hablado del cambio de la dirección del arco sin corte del sonido. Esta técnica yo la utilizaba solo para cuando tenía que tocar la nota muy larga. Hay muchas obras que se terminan con una nota muy larga, y para que la nota dure tanto, tenemos que emplear el cambio suave del arco sin que se note el corte del sonido, ¿verdad? Solo pensaba utilizar este tipo de cambio suave del arco en esas ocasiones. Pero cuando se me ocurrió emplear esta misma técnica no solo para tocar una nota larga, sino también para tocar una melodía, me di cuenta de los trucos que estaban empleando los solistas en los vídeos de YouTube. La verdad es que no existía ninguna técnica especial para lograrlo. Solo hay que utilizar la misma técnica de la que hablamos en el vídeo anterior, pero de una forma distinta. Hay dos puntos importantes. 1. Utilizar la técnica de la que hablamos en el vídeo anterior. 2. En vez de realizar el cambio del arco coincidiendo con el momento del cambio de la nota en la melodía, hacerlo un poco antes o un poco después del cambio de la nota. De esta manera podemos lograr que la melodía larga se avance sin ningún corte del sonido. Si podemos manejar bien el cambio del arco suave de lo que hablamos en el vídeo anterior, ya con eso se puede conseguir que la melodía se avance de manera muy fluyente. Pero para perfeccionar más, habíamos hablado también de un truco que consistía en desplazar el momento del cambio del arco para que no se coincidiera con el momento de la división del tiempo de la nota. ¿Qué era esto? Cuando, por ejemplo, tocamos con 3 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tocar esto, en vez de hacer el cambio del arco justo cuando empieza el cuarto tiempo, o sea, hacer así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vez de hacer así, desplazamos un poquito el momento de cambio del arco para que no se coincida con el comienzo del cuarto tiempo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto tiene bastante sentido porque así nos suele salir bastante mejor. Hay menos riesgo de que se produzca una pausa o un corte del sonido en el momento de hacer el cambio del arco.
Y después se me ocurrió una idea más, que era esto. Aparte de evitar que se coincidan los momentos del cambio del arco y el momento de la división del tiempo de la nota, ¿no sería mejor también evitar que se coincida el momento del cambio del arco y momento del cambio o avance de las notas? Si podemos manejar bien el cambio del arco suave sin corte del sonido, podemos hacer el cambio del arco en cualquier momento, pero todo lo que hacemos nosotros los humanos a veces falla, y eso pasa también a los profesionales. Y observando bien, como siempre, los vídeos de los solistas en YouTube, me di cuenta de que muchos de ellos están haciendo el cambio del arco coincidiendo con el cambio de la nota, pero haciendo el último empujón del arco utilizando sus dedos o su muñeca. Esto significa que la maniobra del cambio del arco comienza en el momento del cambio de la nota y el cambio de la dirección siempre llega un poquitín tarde que el momento en el que comienza a sonar la siguiente nota. Voy a intentar explicar mejor. Voy a realizar lo que acabo de decir, pero de manera exagerada. Si hacemos el cambio del arco coincidiendo, o sea, de manera normal, cuando cambia la nota, sería así. ¿No? Pero lo que quería decir era, justo cuando cambia la nota, hacemos el último empujón con el dedo o con la muñeca. Así. Esto lo hacen aprovechando un poquitín de diferencia de tiempo entre el momento del cambio del arco y el momento del cambio de la nota. Pero si observamos bien los vídeos de los solistas poniendo especial atención a este tema, podemos encontrar a muchos solistas que hacen esta maniobra de otra manera, o sea, con mucha diferencia entre los dos momentos. No se coincide en nada el momento del cambio del arco y el momento del cambio de las notas. No se coincide el movimiento de la melodía que nos llega por nuestros oídos y el movimiento del arco que vemos con nuestros ojos. La melodía ya está con la siguiente nota, pero el arco le sigue con un segundo de retraso. Por ejemplo, es algo así. En vez de tocar tocan. Creo que la mayoría de los youtubers habrá tenido alguna experiencia de que vuestros vídeos editados no se ve bien sincronizado de imagen y sonido, ¿verdad? Aunque no hayamos editado separando la imagen y audio, luego por alguna causa ajena no se ve bien sincronizado la imagen y audio. Y parece como si hubiéramos juntado una imagen y una grabación de audio hechas separadas. ¿Algo así no os ha ocurrido nunca?
Esto suele ocurrir por el problema de la aplicación o por falta del rendimiento del PC. Y cuando detectaba algo así en los vídeos de solistas, pensaba que venía de esos problemas. Sin embargo, me di cuenta de que no era así, y ellos, los solistas, lo hacían a propósito. Ellos tocaban con la intención de desplazar el momento de realizar el cambio del arco para que no se coincidiera con el momento del cambio de las notas. ¿Y por qué hacen esto? Porque es mucho más fácil hacer el cambio suave del arco mientras que estamos tocando la misma nota que hacer lo mismo coincidiendo con el avance de las notas en su melodía. O sea, dejar hecho el cambio del arco antes de entrar a la siguiente nota y pasamos a la siguiente nota con el mismo arco sin cambio, como si fueran dos notas ligadas con la ligadura. Si repetimos esta maniobra, podemos tocar todas las notas con ligadura, sin cambio del arco, y su resultado sería algo espectacular. No se nota nada del corte del sonido en ninguna parte de la melodía. Aparentemente, en las partituras está indicado que se toca con el cambio del arco y sin ligadura, pero en realidad se puede tocar todas las notas con ligadura, sin cambio del arco, y se oye como si fuera el agua que fluye en el río sin parar nunca. Esto es lo que he podido encontrar observando los vídeos de los solistas en YouTube. Es el máximo truco que utilizan los profesionales para conseguir el cambio súper suave del arco, tal vez. Este truco se puede realizar de dos maneras distintas, como ya hemos hablado ahora. Por una parte, se puede hacerlo con el tipo instantáneo utilizando el último empuje del arco con los dedos o con la muñeca en el momento del cambio del arco. Y por otra parte, se puede hacerlo con más diferencia del tiempo entre los dos momentos, el momento del cambio del arco y el momento del avance de la nota. Utilizando esta segunda opción, que es dejar hecho el cambio del arco bastante antes de que se produzca el avance de la melodía, intenté hacerlo en el pasado verano y así con ese intento grabé y subí una pequeña obra de Puccini titulada O mio bambino caro. Me faltaba mucho practicar y no estoy tocando bien, pero creo que servirá para que veáis lo que quería hacer con este intento. Notaréis que no se coinciden el movimiento del arco y el avance de la melodía. Bueno, si alguien había visto antes este vídeo, tal vez habrán pensado que no se sincronizaba bien la imagen y el audio. Pero como hemos hablado hoy, esta diferencia del tiempo viene de mi intención. Y lo he hecho así para que no se coincidiera el momento de realizar el cambio del arco con el momento del avance de las notas en su melodía. Estoy empleando el tipo suave del cambio de lo que hablamos en el vídeo anterior y estoy realizando el cambio del arco mientras que estoy tocando la misma nota, evitando que se coincida con el avance de las notas. Muchos solistas hacen esto,
pero para mí el que lo hacía de manera más clara y me dio ganas de imitar fue el violinista francés Bruno Capson. Si a alguien interesa este tema, buscar sus vídeos en YouTube y podéis observarlos bien. Y ahora, ¿cómo podemos practicar para conseguir emplear esta forma de tocar? Yo estoy aprendiendo el violín por mi cuenta, sin ninguna ayuda de nadie, así que solo puedo contaros de lo que estoy haciendo. Yo hago esto, un poco, pero todos los días. Primero, realizar el cambio del arco antes de pasar a la siguiente nota. ¿Qué es esto? Si hacemos el cambio de manera normal sería y ahora hacemos el cambio antes de cambiar la nota, antes de avanzar la melodía, así. Ya, dejar hecho el cambio de la dirección antes de tocar la siguiente nota. Algo así. Ahora, hacer el cambio después de pasar a la siguiente nota. ¿Qué es esto? En vez de tocar así, primero pasamos a la siguiente nota y después cambio de la dirección del arco. Ya a re. Algo así. Desde luego, para hacer esto estoy empleando el cambio suave del arco de lo que habíamos hablado en el vídeo anterior. Así que con estos ejercicios ya estamos realizando las prácticas de el cambio suave del arco y el truco para conseguir tocar la melodía fluyente. Bueno, hemos tratado hoy el tema del auténtico truco para mantener una melodía fluyente sin nada de corte y la forma de practicarlo. Para algunos tal vez son cosas que no tienen mucha importancia, pero espero que sea de alguna utilidad para los otros. Con este vídeo voy a terminar con el tema de ejercicios del arco, pero seguiré hablando de algunas cosas relacionadas al manejo del arco. Así que en el próximo vídeo vamos a tratar del truco fácil para mantener el movimiento recto del arco. Creo que todos los que llevamos poco tiempo estudiando el violín tenemos el problema o la dificultad de mantener el movimiento del arco con la forma recta. Nos preocupa siempre si el arco está en la posición más o menos recta contra las cuerdas o si el arco mantiene ese ángulo recto mientras que estamos tocando. Nunca estamos seguros de esto y esta preocupación nos impide que nos concentremos a otras cosas, como por ejemplo no podemos concentrar con lo que estamos trabajando con la mano izquierda. ¿No es así? Yo mismo también tenía este problema durante mucho tiempo. No podía estar tranquilo sin confirmar mi postura y la situación del arco a través de un espejo. Siempre tenía que chequear por el espejo si el arco se movía de forma recta o no.
Así que voy a contaros el truco más fácil de mantener el arco en la posición correcta o en el ángulo correcto sin necesidad de tener el espejo ni necesidad de preocuparnos más. Con este truco, la verdad es que no es muy difícil mantener el arco en la posición correcta. Gracias por acompañarme hoy. Sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.